Cordial saludo. A continuación realizaré un pequeño tutorial sobre cómo utilizar Proteus para la realización de PCBs mediante un ejemplo que es este oscilador con un 555. Entonces acá en pantalla podemos observar el diagrama esquemático de nuestro oscilador. Entonces lo que procedemos a hacer es el montaje en Proteus en la ventana de ISIS, el cual ya tenemos acá. Acá ya tenemos nuestro montaje realizado de la forma como lo observamos en el 500, en la página web. Y adicionalmente tenemos acá una resistencia con un diodo LED para verificar que nuestro circuito funciona correctamente. Acá en nuestra pestaña de ISIS nosotros hacemos un montaje de acuerdo con programas ejemplo, o sea, acá nosotros observamos nuestro 555, pero pues esta no es la forma real que tiene el 555, sino es una forma que en la que ISIS interpreta el componente, ¿sí? Tenemos acá la forma en la que él interpreta la resistencia, es una batería, los condensadores electrolíticos y los cerámicos. Entonces, una vez que ya nosotros hemos realizado el diseño, procedemos a verificar el funcionamiento correcto mediante la simulación. Como nosotros podemos acá observar, el circuito funciona correctamente, entonces ya hemos podido verificar que las conexiones, los valores, el montaje es correcto, entonces podemos proceder a realizar el diseño del PCB en Entonces, paramos la simulación y esta versión, que es la 8.9, tiene aquí en la parte superior derecha el enlace para pasar a Ares, dice PCB Layout. En la 8.1, acá tiene un botoncito que dice Ares de color rojo. Varía de acuerdo pues a la versión. Entonces es simplemente cuestión de picar ahí y ya el acá automáticamente tenemos el, nuestra ventana para hacer el PCB de nuestro circuito. Al momento de hacer un PCB debemos tener en cuenta esta de una fuente conmutada de un computador. Entonces, esta vista que nosotros tenemos es la vista frontal de la tarjeta. Esta que nosotros tenemos por este otro lado es la vista inferior de nuestra tarjeta. Entonces, al nosotros hacer la ubicación de los componentes y al hacer el diseño de las pistas y el ruteado, debemos tener en cuenta esta información. Entonces, por ejemplo, esta tarjeta tiene realizadas las pistas por la cara inferior y el ensamblaje de los componentes por la cara superior. Entonces esa información nosotros la debemos tener en cuenta aquí al momento de hacer nuestro PCB. Entonces lo primero que nosotros tenemos que hacer es indicar la tarjeta, la baquelita, entonces la vamos a hacer de forma cuadrada y le indicamos acá board edge, buscamos acá nuestra tarjeta. Entonces a partir de este momento el Ares va a interpretar este espacio dentro de este rectángulo como nuestra tarjeta. Entonces acá Proteus tiene una ventaja que me permite tener una vista 3D, que acá 3D Visualizer. Entonces nosotros acá podemos observar nuestra tarjeta, como no tenemos nada por dentro, pues no observa nada. Existe también una norma, que es la IPC 2221, donde pues ella indica toda la normativa
respecto al diseño e impresión de tarjetas de forma industrial. Entonces acá pues él básicamente da ciertas indicaciones sobre el proceso de cómo se debe hacer el diseño y el montaje de las tarjetas. Entonces acá indica, por ejemplo, que las entradas y las salidas se deben ubicar en los extremos de las tarjetas, que, por ejemplo, los componentes deben tener una distancia de 0.1 pulgadas y deben estar ubicados de una forma ya sea horizontal o ya sea vertical, de acuerdo con los bordes de las tarjetas. También nos indica que la ubicación de los componentes, de los integrados, debe ser de forma horizontal, y pues diversos conceptos ya de índole técnicos. Entonces, estando acá en Ares, Ares tiene sí una interpretación como física del componente como tal. Entonces acá nosotros podemos ver las conexiones que tiene nuestro condensador, el electrolítico. Este es un cerámico, este es el diodo que nosotros utilizamos para la prueba, nuestras resistencias y el 555. Resulta que acá en nuestra batería, esta información se llama package. Entonces, acá nosotros tenemos un inconveniente, y es que nuestra batería no tiene un package. Entonces, acá nosotros no podemos observar, a diferencia de, por ejemplo, como nosotros tenemos acá la resistencia, que él sí nos dice acá tiene un PVC package Res 40. Acá nuestro diodo LED tiene un package que se llama LED. Cuando sucede esto, tenemos dos posibilidades. La primera es cambiar el componente por uno que sí tenga un package, o la segunda es crearle un package. La forma en la que se crea un package es muy sencilla, de acuerdo con el datasheet del componente. Aquí en Ares nosotros procedemos a hacer ese diseño. La verdad, pues por temas de tiempo, para no alargar tanto el video, pues no vamos a hacer ese tema acá. Cualquier cosa, pues me escriben por el Skype, con mucho gusto yo les puedo colaborar más adelante de forma personal. Entonces la opción que vamos a utilizar es reemplazar nuestra batería. Acá nosotros vamos a utilizar este conector, que es una bornera. Bueno, básicamente es una bornerita de esas azules, verdes. Ah, permítanme ver si acá les muestro. Como este. Entonces básicamente es esta bornerita por la que yo voy a reemplazar la batería. Entonces hacemos aquí la conexión normal como estaba la batería. Y acá a la salida yo voy a poner otra borderita de ese mismo estilo. Y quitamos esta parte de LED, que es lo que teníamos de prueba. Entonces ya aquí tenemos indicado cómo vamos nosotros a diseñar nuestro PCB. Pasamos a la ventana de Ares, y aquí pues ya no tenemos ningún inconveniente. Todos los equipos que están acá montados tienen su respectivo package y ya él reconoce. Entonces pasamos a hacer el montaje de la tarjeta, tal cual como nosotros hayamos observado nuestro diseño. Entonces acá, por ejemplo, nosotros podemos ver acá en las propiedades que él nos dice acá que el dibujo va a estar en component site. Significa que el elemento va a estar
en la parte superior, en la cara frontal de nuestra tarjeta. Si nosotros lo convirtiéramos acá en solder slide, significa, ya vemos que cambió de color rojo, que él va a estar en la parte inferior de nuestra tarjeta. Entonces nos apoyamos acá en nuestra visualización en 3D. Esta es nuestra tarjeta. Esta sería la vista superior. Esta sería la vista superior que tendría nuestra tarjeta y esta sería la vista inferior de nuestra tarjeta. Entonces, como nosotros le indicamos a él que vamos a conectar esta hornera en la vista inferior, por eso nosotros la vemos así. Entonces, así nos quedaría nuestra tarjeta. Esta es la vista superior, acá por debajo tenemos la vista inferior y acá en la vista superior solamente vemos los pines de nuestra hornera. Igual pasa con el tema de al hacer el ruteado. Entonces, primero hacemos el montaje de todos nuestros componentes. Entonces lo volvemos nuevamente a que nos quede en la cara superior. Hacemos el diseño del montaje tal cual como nosotros queramos, teniendo pues en cuenta la normativa que les acaba de mencionar, la IPC 221, y el diagrama nos quedaría finalmente montado de la siguiente manera. Acá, entonces, ya podemos aquí observar todo el montaje de nuestro diseño como tal. ¿Sí? Acá en la opción de View tenemos nosotros la posibilidad de modificar el tamaño del espaciado de la grilla. Entonces aquí se hace más pequeño. Aquí se va a hacer un poco más grande. Acá más grande. Y acá más grande. Entonces, por ejemplo, yo tengo un espaciado de 0.5. Este componente, entonces yo lo voy a poder mover cada 2.5 milímetros. Si yo lo tuviera aquí en 1, significaría que este componente yo lo voy a poder mover cada 1 milímetro. Aquí tengo yo la opción de tener una medida en milímetros o tener una medida en centésimas de pulgada. Yo por lo general suelo trabajarlo con milímetros. Ahí sí es ya como a gusto de cada quien, de acuerdo. Hay datasheets que tienen las medidas de los equipos únicamente en pulgadas, entonces para hacer más fácil el diseño se trabaja en pulgadas. Entonces acá revisamos nosotros nuestra herramienta de visualización. Ya podemos observar acá la cara inferior. Sí, varias vistas de nuestra cara inferior. Podemos observar nuestra cara superior, que es donde van a estar todos los componentes ubicados, porque es como nosotros quisimos hacer el diseño. ¿Sí? Y ahora pues procedemos a hacer el ruteado. Para hacer el ruteado tenemos la opción de hacerlo manual y darle a Ares la opción de auto-routing. La verdad, yo personalmente todos los circuitos que he trabajado los hago de forma manual, pero pues ya hay circuitos con los que uno se va a encontrar de pues ya mayor complejidad de 100, 200 pistas, que ya pues hacerlo de forma manual pues ya va a ser como un poco más complejo. Entonces para hacer el ruteado de forma manual tenemos nosotros la opción de seleccionar el camino, acá en esta opción que es una rayita que se llama Track Mode. Acá él nos permite visualizar en la parte inferior izquierda el tipo de línea que nosotros queremos decir. Lo que yo les comentaba, una línea Bottom Cooper va a ser una línea que va a quedar en la cara inferior. Una línea Top Cooper va a ser una línea que va a quedar en la cara superior. Entonces, por ejemplo, decir, yo quiero conectar estas dos resistencias en Top Cooper y esta resistencia
al 555 con botón Cupr. Entonces acá nosotros podemos ver en la cara superior quedó ubicada nuestra conexión de las dos resistencias y en la cara inferior quedó la conexión de nuestra resistencia con el 555. Entonces eso es lo que se debe tener uno en cuenta, en qué cara es la que uno quiere que quede tanto los componentes como los caminos. Entonces acá nosotros tenemos la opción de definir el tamaño. Entonces aquí él tiene una medida de 10 centésimas de pulgada. Entonces yo por lo general los circuitos medianamente que yo he trabajado, que son como el tema de fuentes sencillas, así estos temas de osciladores, circuitos de muy baja potencia, yo los he trabajado con un tamaño de 45, me han dado un muy buen resultado. Entonces, acá nosotros podemos observar en estas líneas verdes es el tema del conexionado. Ares interpreta acá de nuestro circuito en ISIS. Entonces, por ejemplo, él acá nos interpreta que el pin 4 y el pin 8 del 555 van conectados a la resistencia 1 y van conectados a lo que representaría el positivo de mi batería. Entonces, esa misma información es la que dice acá. Eliminamos esta línea para ver acá la flecha. Él dice que el pin 8 va conectado con el pin 4, como podemos observar aquí en esta línea de color verde. De ahí van conectados a la resistencia 1 y conectados al pin 1 de la bornera que representa mi batería. Entonces, estas líneas verdes son las que me indican la conexión que tiene el circuito para yo proceder a hacer la conexión manual. Entonces, acá es de tener en cuenta también que no se pueden hacer líneas, conexiones de 90 grados porque se producen en esas conexiones pérdidas de la potencia, entonces se debe procurar evitar al máximo. Entonces vamos nosotros aquí a correr nuestro diseño. Un poquito para tratar. Entonces si empezamos a hacer acá nuestro diseño, tenemos ya el tamaño. En base pues a lo que tenemos acá indicado, procedemos a hacer el conexionado de los componentes. Entonces, por ejemplo, podemos decir que este va... Como nosotros podemos observar aquí, a medida que nosotros vamos haciendo el camino, él automáticamente nos va indicando hacia qué punto tiene que ir la línea. Entonces, por ejemplo, aquí vemos una flechita de color blanco que nos indica que esta conexión debe terminar, por ejemplo, aquí en el pin 4. Entonces, de la misma manera hemos hecho estas líneas, pues se procede a hacer todo el conexionado del circuito. Acá ya tenemos, por ejemplo, todo el diseño de la conexión de nuestro circuito. Sí, podemos observar que ya están todos sus componentes. Acá él indica si, por ejemplo, se llega a presentar algún inconveniente, es decir, un cruce de líneas, que queden líneas pegadas, que se hayan conectado a componentes que no tendrían que ir conectados, de acuerdo pues con la información que yo le suministré a él acá en ISIS. En ISIS, si por ejemplo hay algún componente que no tenga que ir, cosas por ese estilo, errores de ese índole, pues se me van a ver reflejados acá en esta parte inferior.
Entonces acá ya tenemos nuestro componente, nuestro circuito correctamente conectado. Aquí ya podemos observar las líneas que quedaron de bottom Cooper, se ven en la parte inferior. Las líneas que quedaron en top Cooper quedaron en la ventana, en la vista superior. Los componentes quedaron también como component slide, es decir, que queden en la vista superior de nuestra tarjeta. En la opción de autorruteado, si nosotros elimináramos acá las pistas, entonces nosotros la tenemos acá, la opción de autorroute. Se debe generar el archivo de Proteus como un proyecto. Yo acá simplemente lo estoy trabajando como un archivo normal. Entonces acá tenemos que ir a File. Vamos a guardar primero este archivo. Pongámosle oscilador. Entonces aquí al ya nosotros tenerlo guardado como un proyecto, entonces ahora sí él nos permite hacer el autorruteado. Acá en esta opción de Design Rule Manager, nosotros damos las características del ruteado que nosotros queremos hacer. Entonces vamos a rutear Power, alimentación, con el tipo de línea en default, el tamaño que nosotros le hayamos acá puesto en esta línea de default, y acá el tipo de líneas que él va a trabajar. Entonces acá le vamos a indicar que lo haga doble cara. Acá nos permite el hacer el diseño de acá de la clase de default. Entonces le indicamos que el tipo de línea va a ser default. Acá esto yo pocas veces lo manejo, lo modifico, perdón. Acá le damos OK. Entonces ahora procedemos a hacer, ahora sí acá, donde dice autorouter, acá esto poco lo modifico. La información que nosotros le indicamos en ISIS nos va a hacer nuestro ruteado. Entonces vemos acá en este caso pues es muy similar a la propuesta que nosotros habíamos hecho. Cuando él en el autorruteado genera, él sí no tiene la posibilidad de no generar ángulos de 90. Entonces cuando él tiene ángulos de 90, acá nosotros tenemos esta opción. Y acá él nos permite disminuir, eliminar esos ángulos de acuerdo con la información que nosotros le suministremos acá mismo. Sí, acá pues en estos momentos no nos generó ningún ángulo de 90, entonces no tenemos ningún problema. Entonces, finalmente con las dos opciones, pues esta es nuestro PVC, nuestra tarjeta ya diseñada con el camino. Tenemos ahora la posibilidad del diseño de este circuito, poder sacarlo en físico para hacer el quemado de la baquelita. Entonces directamente lo que nosotros hacemos es acá en Ares, vamos a la opción de acá, vamos a la opción de Output y le decimos layout. Él automáticamente nos va a imprimir directamente
en el papel, he hecho los circuitos con papel, una especie de papel contact, de acetato, perdón. Un acetato que es delgado y él permite hacer directamente la impresión ahí y con plancha hacer la transferencia del papel del acetato a la baquelita. También hay papel de impresión, entonces la idea es hacer la impresión directamente y así tal cual como nosotros lo estamos viendo aquí, así tal cual va a quedar ahí en el papel. Para poder ver esto, entonces nosotros acá directamente vamos a utilizar la opción de exportar la gráfica. Entonces nosotros la vamos a exportar como una de PDF. Acá le decimos que nos muestre todas las caras y que nos las muestre en caras separadas. Entonces el producto que nosotros vamos a tener directamente al imprimirlo directamente, entonces va a ser algo muy similar a esto. Vamos a tener acá, esta es la cara inferior de nuestra angelita, esta es la cara superior. Como podemos observar en el circuito, lo vamos a hacer acá más pequeño. Entonces, la que va conectada de R1 al 555 es nuestra cara inferior. Entonces, esta es el diseño que va a tener nuestra cara inferior. Este es por consiguiente el diseño que va a tener nuestra cara superior. Este es la plantilla de los equipos y esta es la plantilla con los puntos para hacer los huecos donde van a ir los componentes conectados, ¿sí? Entonces ya es nosotros tener, si lo imprimimos directamente, pues esta misma información que tenemos acá es la que nosotros tenemos en el acetato o en el papel de impresión y ya ahí nosotros proceder a hacer la impresión en la baquelita mediante pues el método del planchado y pues diversos métodos que existen ya para hacer este trabajo. Pues básicamente entonces eso era lo que pues yo quería compartir con ustedes sobre el proceso, cómo utilizar Proteus para hacer el diseño de estas PCBs. Cualquier inquietud, pues estamos en el grupo para poder colaborarles, atenderles en los que se les ofrezca lo que le podamos colaborar con el ingeniero William. Con mucho gusto nos escriben, quedamos pendientes de todas sus inquietudes. Muchas gracias, hasta luego, feliz día.